de Nerd. Capítulo 10. ¿Acaso es este el boss Ted Gear? Finalmente, el grupo había llegado a la mansión, de la cual ya no quedaba casi ningún pilar en pie. Rápidamente empezaron a buscar entre los escombros para encontrar algo que pudiera serles de ayuda, solo para encontrarse con nada. En la desesperación, Naruto se concentra lo suficiente para tratar de sentir las firmas molestas de su familia, siendo respondido por dos pulsos diferentes. Abriendo los ojos, deja a Asia en el suelo y corre para intentar encontrar algún sobreviviente. Usa un pequeño Rasengan para destruir los escombros, descubriendo que se trataban de sus hermanas, las cuales se encontraban inconscientes One-sama. Escucho a su lado a Naruto, quien corría hacia ellas muy preocupadas. Un minuto después, se dio con una verdad algo singular. Ellas no tienen magia, dijo Naruto al sentirlas casi secas de aquel poder mágico que circulaba por las venas de todo mago. Naruto miró como las hermanas no parecían estar del todo bien. Tuvo que volver la mirada cuando escuchó un par de rocas cayéndose. Vio con sus ojos entrecerrados que se trataba de su abuelo moribundo. Maldito, dijo débilmente mientras se arrastraba por el suelo. No se lo permitiera y yo no termino antes que fuera fulminado por una pala mágica, el cual atravesó su cabeza. El rubio abrió los ojos cuando vio que sus sentidos habían sido superados y que todo el tiempo el enemigo estuvo entre ellos. Con mucha prisa, corre hasta su hermana y amiga, logrando empujarlas de una muerte segura por otra lanza mágica. Vaya, vaya. Miren a quién tenemos aquí, escuchó una voz en el aire. Mirando hacia el frente, noto que se trataba de una figura medio extraña pero muy familiar. Si no es la oveja negra de los Namikazes, Uzumaki Naruto, dijo el rubio mayor riéndose en burla al notar su presencia. Naruto se tardó un buen tiempo, pero finalmente cayó en quién era Pendragon. Reconoció atontado, pues no parecía ser el mismo anciano que era hace un día exactamente. Antes que pudiera decir algo, su atención fue robada cuando el cuerpo caído de su abuelo se desintegró volviéndose energía pura, la cual se dirigió a su enemigo. Tu abuelo sin duda era un ser muy aterrador, dijo, sintiendo todo el poder que tenía el anciano. Mira cuántas técnicas prohibidas y taumaturgias tabú había aprendido, dijo mientras levantaba una mano, formando un pequeño sol en miniatura. No me sorprendería que supiera alguna forma de resurrección impura. Sacudió su mano, dispersando el pequeño astro en sus manos. Naruto gruñó enojado, pues eso que acaba de ver era algo tan imposible como poco probable. No había visto a nadie manejar tal poder con suma facilidad sin mostrar rastros de cansancio. ¿Qué has hecho? Le preguntó intentando entender toda la situación. Sabía que era estúpido preguntar, pero debía de hacer tiempo para que Naruto saliera con Asia hacia un lugar seguro. ¿No es obvio? Recuperé algo que pertenecía a mi clan, dijo mientras hacía a un lado sus ropas, mostrando una perla en su pecho. He esperado mucho por esto, no puedo creer que finalmente sea mío, admitió, feliz de que sus planes realmente dieran frutos. ¿Cómo lo lograste? No se supone que se juntaran. Le gritó, intentando obtener más información. Un enemigo vanidoso es alguien que tiene las defensas al mínimo, podía aprovechar eso para encontrar alguna debilidad. Digamos que tengo ayuda externa, divagó mientras tocaba la perla en su pecho, la cual reaccionó a su toque. Me dio la última pieza que faltaba, el cuerpo del primer Pendragón, reveló mientras levantaba una de sus manos, conjurando un enorme círculo mágico sobre la destruida mansión. Naruto gruñó enojado al ver que tendría que proteger a sus hermanas aun cuando no le agradaba en lo absoluto. Sacando su espada, se puso frente a ellas para ver cómo del círculo mágico, una lluvia infinita de lanzas mágicas parecía caer al mismo tiempo. Empuñando con mucho poder su arma, la envuelve en relámpagos mientras salta para detener tantas lanzas como podía. Su habilidad era indiscutible, pero el número era simplemente abrumador, logrando quedar herido mientras protegía a sus hermanas. Una lanza perforó su hombro, haciendo que perdiera el equilibrio y sea empalado por la lluvia de ataques. Lord Pendragon levitaba sobre la mansión, con una sonrisa maligna al ver cómo fácilmente había eliminado a aquel ser tan problemático. Sin embargo, vio con sus ojos sorprendidos, como tres rubios exactamente iguales habían creado una barrera morada alrededor de ellos y las chicas en el suelo, protegiéndolas de cualquier daño. Vaya. Eso fue increíble. Admitió emocionado el mago, mientras bajaba lentamente para poner sus pies sobre el suelo. El área destruida debajo de sus pies empezó a reconstruirse, formando un suelo completamente liso con un par de ráfagas de su poder. Parece ser que no eras del todo humano después de todo, se rió el Pendragón mirando el estado malherido del rubio.
Naruto simplemente respiraba agitado, pues la lanza que todavía tenía en el hombro por alguna extraña razón, le hacía sentirse débil y absorbía rápidamente su chakra, por lo que terminó rompiéndola con una de sus manos. Simultáneamente, los clones desaparecieron tras una explosión de humo. Al ver el estado debilitado de su enemigo, Pendragon decidió que podría tardarse un poco más. En un chasqueo de sus dedos, la piedra debajo del parecía ser tan moldeable como el agua, creando un trono de piedra que en segundos se volvió uno de oro con almohadillas y todo, sentándose cómodamente para observarlo. ¿Has visto? Tengo control completo sobre la misma creación de un dios que sobrepasa la existencia, un dios que no sabía que alguien intentaría quitarle su trono, se rió, mientras levantaba una de sus manos, convirtiendo una pequeña cantidad de aire en una copa de vidrio. Segundos después, aire llenó la copa convirtiéndose en agua y seguidamente en vino por el tinte en él. El rubio se le quedó mirando un momento, antes de dejar salir una pequeña sonrisa tal vez, pero aún puedo sentir tu poder, incrementa, pero mientras puedo sentirlo, todavía tengo oportunidad, dijo haciendo que el hombre gruñera ante sus palabras. Maldito ignorante, ¿qué acaso no lo entiendes? Dijo mientras tiraba la copa hacia un lado, sin importar que se rompiera, no importa si tú me derrotas, yo nunca podré ser eliminado. Dicho esto, mostró nuevamente la joya en su pecho con la piedra filosofal, yo nunca voy a morir, repitió, con mucha seguridad en su voz. No existe la inmortalidad, aseguró Naruto, sin dejar de verle a los ojos. De algún modo y otro, pondré fin a tu triste existencia. Con estas palabras, empuñó su arma dispuesto a pelear contra él. ¿Acaso no lo entiendes? Yo soy eterno, soy infinito, dijo elevando su mirada al cielo. Ahora estoy en cada universo paralelo, en cada dimensión, línea temporal. Yo soy todos y todos son yo, explico, mientras mostraba una gran cantidad de mundos en una imagen mental. Mi poder tal vez no aumentara, pero sigue siendo infinito, dijo mientras expulsaba una incontable cantidad de poder. Sigo sin saber cómo obtuviste tal poder, dijo mientras sentía la veracidad en sus palabras. La ver que su poder no disminuía en lo más mínimo. Estoy casi seguro de que tener ambas piedras era insuficiente. De ser así, entonces tiempo atrás alguien lo hubiera hecho, decía ganando una risa del hombre. Ciertamente, dijo mientras sonreía ante su deducción. Yo también estaba al tanto de eso y me hice la misma pregunta, admitió mientras recordaba cómo estaba sentado en su escritorio revisando archivos antiguos, pero tuve la gracia de que un ángel iluminara mi camino. En el recuerdo, se mostraba como de las sombras, un par de ojos morados brillantes le miraban, su sonrisa era una que rebosaba de maldad. Naruto se le quedó mirando, sin saber qué clase de persona le ayudaría en algo como esto. ¿Qué diablos hiciste? Le preguntó con sus dientes rechinando entre ellos por la furia que sentía. ¿Qué demonios hiciste? Finalmente entendiendo que era el último fragmento de la piedra. A veces, tenemos que hacer sacrificios, dijo con una sonrisa mientras en su mente se reproducía una memoria de cómo en la mesa del clan, uno a uno iban desapareciendo sus familiares. ¿Por eso era? ¿Por eso los Pendragon desaparecieron de golpe? No pregunto, simplemente no podía procesar todo esto. Hace un par de meses atrás, se le había dicho que la familia noble estaba siendo asesinada de a pocos, por lo que los que quedaban se escondieron. Sin embargo, no se supo el destino de cada uno, dándose por muertos. Podríamos decir que sí, dijo este mientras se levantaba de su trono, casi hasta aburrido. Se necesitaba una gran cantidad de sangre noble para formar el lazo de sangre verdadero, no es algo sencillo de hacer, informó mientras recordaba los incontables sacrificios que se dio solo para hacer uno de esas gemas. En uno de sus recuerdos, veía la carnicería que sería el laboratorio que le habían otorgado. Él veía con un sudor nervioso como sus parientes, incluyendo sus hijos y nietos, estaban colgados cual presa de carne. La gran cantidad de sangre era extraída de sus cuerpos hacia una mujer, quien miraba con sus ojos rebosantes de maldad la sangre que tenía en mano. Toda esa sangre a nivel industrial, empezó a ser condensada entre sus manos, las cuales brillaban de una energía maléfica de color negro azabache y rojo sangre, para que finalmente se formara la tan ansiada joya. La mujer se acercó hacia él y se la entregó, dejándole estupefacto cuando desapareció en la nada. Mi aliada pidió un par de cosas por este poder, decía el rubio mayor mirando a Naruto, quien se puso en guardia al sentir el deseo de muerte de su enemigo. Ambas muy sencillas de conseguir, dijo mientras jugaba con su trono al cambiarlo de diferentes maneras. Antes que el rubio se pudiera preguntar nada, una gran onda apareció de la nada, con dirección a su cuello. Fue la habilidad de toda una vida la cual le salvó de una muerte segura al dar un pequeño salto, esquivando no solamente la guillotina mágica, sino también otra onda la cual iba a cortarle las piernas.
Así es, decía su enemigo mientras se ponía de pie, deshaciendo el trono volviéndolo agua. Me ordeno matarte. Dicho esto, el agua de convirtió en un dragón de jade, el cual se dirigió a toda velocidad hacia el rubio, cual si estuviera vivo. Eso es. Gritó mientras esquivaba la embestida del dragón, chocando su arma y envolviéndola en relámpagos, pudiendo atravesar su cabeza, mas se rompió en cuando lo hizo, quedando solo la empuñadura. Maldita sea. Maldijo mientras veía que el dragón seguía moviéndose incluso con el cuerpo siendo inmovilizado por la electricidad de la hoja incrustada. No es todo, decía mientras veía con diversión cómo el rubio le estaba costando acabar con una simple creación. Tu cabeza fue uno de los detalles opcionales que me pidió, había uno que, sí o sí tenía que hacer. Dicho esto, levantó una de sus manos en dirección donde su hermana había escapado junto a Asia. Tengo que matar a esa niña, dijo con maldad, mientras del suelo salía una gran cantidad de esqueletos de cristal. Como si fuera a dejarte ir. Gritó el rubio, ahora con una nueva determinación por acabar con su enemigo. Dicho esto, elevó vuelo mientras sujetaba su espada rota, envolviéndolo de un fuego azabache candente. Amaterasu. Gritó mientras sacudía su espada, logrando partir a la mitad al dragón molesto y que sus restos cayeran sobre el ejército de esqueletos. Impresionante, dijo mirando cómo el fuego empezaba a extenderse entre sus tropas, las cuales desaparecieron como arte de magia al ser incinerados. ¿Qué fuego es ese? Nunca he visto nada igual, admitió, mirando cómo el fuego iba a llegar hasta él, pero un campo de protección parecía desaparecer el fuego al succionarlo y llevarlo a un diferente lugar. Naruto, por otra parte, cayó de rodillas sobre un área segura, respirando agitadamente mientras sangre era expulsada por su boca. Se recordó a sí mismo que no podía usar el fuego negro del infierno sin resultar herido, pensó en que podría acabarlo si solo lo desaparece completamente, mas su ataque sorpresa falló. El fuego rápidamente desapareció en cuanto cayó de rodillas, incapaz de mantenerlo en el mundo real con la poca estabilidad que tenía, haciendo que la sonrisa de su enemigo aumentara. ¿Pensabas en matarme con eso? ¡Qué tontería! Se rió mientras levantaba una de sus manos, señalándole. No me subestimes, dijo fríamente, creando un círculo mágico gigante, del cual salió un enorme cañón de rayos. Al ver que no tenía nada en cómo contrarrestarlo, envuelve nuevamente su arma de aquel poder azabache, incinerando por completo el ataque sin dejar rastro alguno. Sin embargo, el efecto contraproducente se dio de nuevo, logrando que más sangre sea expulsada por no poder manejar tal poder. Parece que ese fuego tuyo es lo único que tienes para defenderte, dijo de manera burlona al ver el estado lamentable del rubio. ¿Qué estás esperando? ¿Qué peinas lograr con esto? Preguntó divertido, pues no tenía sentido para él todo este show. No se esperaba que este mismo levantara el rostro, con una sonrisa. Seguro se le llama distracción, idiota, dijo mientras levantaba una de sus manos, haciendo un sello de mano. Pendragón fue sorprendido cuando 4 clones salen del suelo mismo, todos envueltos en una gran cantidad de poder eléctrico. Raitón. Gritaron mientras miraban como este los miraba con ira. Y Hekizoku Shintenrai gritando su ataque, disparando todos al mismo tiempo, impactando a la vez y originando una gran explosión que consumió todo el lugar. Entre el estallido eléctrico, aprovechó el momento para crear un par de clones más, los cuales agarraron a sus hermanas y salieron corriendo a toda prisa fuera del lugar. La explosión duró 1 minuto exactamente antes que cesar a la lluvia de relámpagos. Cuando el polvo se disipó, mostró a un casi destruido Lord Pendragon. Para su sorpresa, no tardó mucho en que se regenerara casi al instante, como si los golpes no le hubiesen afectado en lo más mínimo. ¿Ves? Es inútil toda clase de resistencia, dijo mientras estiraba su brazo antes destruido con la mitad del torno y alguna pierna. Soy inmortal, decía mientras que en un chaqueo de sus dedos, formaron nueva ropa para él. Un conjunto completamente blanco de mago, en su espalda, 4 alas hechas de puro poder mágico se presentaron, haciéndolo parecer un dios. Naruto respiraba muy cansado. Primero el fuego del infierno y ahora el más poderoso jutsu de su arsenal usados a su máximo poder multiplicado por 4. Todo esto y aún así no parecía que el poder de su enemigo disminuyera, tal parece que realmente es infinito e inmortal. Abrió los ojos en shock cuando vio de cerca la gran sonrisa de su enemigo frente a él. En menos de un parpadeo, había logrado cruzar toda la distancia que tenían para empelarlo con una lanza de magia pura en el pecho. Vio en shock cómo la lanza había atravesado efectivamente su corazón. Eras el más poderoso de lo que imaginé, puedo decir que en un poco más de tiempo te podrías haber alzado entre todos nosotros, dijo mientras miraba la expresión en shock del rubio. Mas eso es lo que eres, solo un sucio humano. Dicho esto, sacó la lanza de su pecho, mostrando el gran agujero que ahora estaba en él.
La sangre salía a borbotones, de su pecho atravesado y desde la comisura de los labios. Así fue como el callo de golpee en el suelo, mirando la sonrisa de victoria de su enemigo, el cual se regocijaba de haberlo matado. Escucho la risa demente de su enemigo mientras sus ojos se cerraban. Sentía como todo su cuerpo se estaba desintegrando, producto de la lanza perforada. Lo poco que quedaba de él era su conciencia, la cual se desvanecía con suma rapidez. Sin embargo, vio cómo su enemigo caminaba lentamente, con dirección a Asia y su hermana, ambas muy queridas por él. A pesar de toda la oscuridad, una pequeña llama se encendió en su corazón, el cual le decía que siguiera luchando. En la lejanía, podía escuchar una plegaria, fue un breve recuerdo o alguna clase de proyección, el cual le mostraba a su hermana arrastrando a Asia, quien lloraba mientras intentaba regresar. Su hermana también estaba en lágrimas, mientras intentaba a toda costa alejarla lo más posible para ganar tiempo y huyera. Naruto-san. Gritó Asia mientras intentaba regresar, pero la fuerza de la pequeña niña era superior a la de ella Naruto-san. Ese fue el grito que escuchaba en la lejanía, pero por más que intentaba responder, ninguna palabra salía de su boca. Levántate. Se dijo con la poca conciencia que tenía, sintiendo como sus brazos se habían desintegrado por completo. Aún así, con los muñones de estos, intentó ponerse de pie, siendo incapaz de hacerlo. Desde la lejanía, alguien veía sentado en la nada misma, viéndolo retorcerse en su propia miseria. Los ojos del desconocido vieron con algo de admiración como el rubio lloraba en impotencia, intentando evitarlo a toda costa. Levántate, repitió nuevamente, mientras se retorcía en el suelo para enfrentarlo una vez más y así proteger a alguien importante para él. En la breve visión que tenía, podía ver a su enemigo caminante lentamente en dirección hacia su hermana y Asia, el sonido de sus pasos siendo un martirio para sus oídos. Levántate. Levántate. Repitió furiosamente mientras pensaba en que fallaría de nuevo, en que tendría que cargar con la culpa de no haberla protegido de nuevo. Un error que se juró nunca repetir, no mientras aún estuviera vivo, pero finalmente, parecía que se repetiría de nuevo. Levántate. 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 Repitió una y otra vez mientras su corazón se manchaba en la desesperación misma, sintiendo de desesperanza nublando su juicio, seguido de un odio sin fin hacia su enemigo y a sí mismo. Alrededor de él, una gran cantidad de poder carmesí empezó a envolverlo. El poder no pasó desapercibido, pues ganó la atención de Lord Pendragon, quien volvió su mirada curiosa hacia este, mirando impresionado como el rubio parecía sacar poder de la nada. Levántate. Naruto Soundtrack, Heavy Violence. Host. Con un rugido, sus extremidades faltantes se volvieron a reconstruir por aquella extraña energía, el cual lo envolvió completamente. Incluso de esa manera, aquella energía carmesí y tan corrosiva parecía envolverlo como una gran manta, la cual había formado un par de orejas sobre su cabeza, seguido de una larga cola. En su alma, se podía ver cómo aquella esfera con la que la representaban poco a poco se empezaba a resquebrajar. Al parecer una cáscara, un pedazo de ella cayó y desapareció, mostrando una oscuridad sin igual. Sin embargo, desde adentro, un gran ojo rojo se mostró, similar a un animal salvaje. Naruto se levantó, abriendo sus ojos rojos tal cual se mostró en su alma, dejando salir un gran rugido que sacudió todo a su alrededor. En él, se podía sentir una gran cantidad de desesperación sin igual, mientras el manto de energía actuaba de manera errática. Sara. Llamó desesperado mientras la energía parecía solo aumentar cada segundo. El llamado hizo retroceder de Pendragon, quien no entendía nada de lo que sucedía. Tú. Matar. Matar. Repitió una y otra vez mientras se colocaba a cuatro patas, aumentando aún más el pilar de su alrededor. ¿Tú qué eres? Preguntó algo alarmado, con una ceja levantada al ver aquella extraña transformación. Fue respondido por un gran rugido inhumano soltado por este, quien le miraba con una inmensa cantidad de odio. ¿Te he preguntado algo, bestia? ¿Qué eres? Fue interrumpido cuando un gran brazo hecho por la energía del manto salió del suelo, golpeándolo a distancia. El golpe fue tan potente, que lo mandó volando directo al mar, donde tuvo que rasmillar en este mismo para detenerse. Miró enojado cómo fue arrojado casi sin dificultad por su enemigo, llevándolo por un segundo de temor e ira. Maldito. Gritó mirando cómo la mitad de su rostro fue desfigurado e incinerado por la ardiente energía. Esperando un momento para que se regenerase, vio sorprendido cómo varias esferas de fuego se dirigían a su posición. Para contrarrestarlo, eleva sus manos invocando miles de lanzas mágicas, las cuales salen a toda velocidad chochando contra las esferas. ¿Eso es todo lo que tienes?
Preguntó divertido, mirando cómo fácilmente pudo con ellas. Entre el humo, miles y miles más se hacían presentes, desapareciendo la sonrisa en su rostro. El mar se llenó de miles de explosiones simultáneas, haciendo un estallido tal, que incluso los más alejados pudieron sentirla. Al disiparse la explosión, se vio a Pendragón cubierto por una gran esfera blanquecina, gruñendo al ver que nuevamente, la mitad de su cuerpo fue destruido y tuvo que regenerarse. Sin dar tiempo para respiros, otra grande mano carmesí rodeaba la esfera, sujetándola como una pelota para luego aplastarla con una fuerza brutal. Pero a una distancia lejana, se veía cómo este apareció sin ningún rasguño, pues se había teletransportado antes que fuera aplastado. Es una locura, dijo entre dientes al sentir todo el poder de su rival, quien aparecía entre el mar ahora envuelto en una capa negra con 3 colas detrás de él. «Qué extraña criatura eres, he de admitir que eres fuerte». Diciendo esto, extendió sus manos mientras unas increíbles variedades de elementos se reunían a su alrededor, pero nada comparado al poder de un dios, dijo, lanzando todos los ataques al mismo tiempo. Naruto simplemente extendía el manto a su alrededor como si tuviera mente propia, eliminando cada ataque que podía con grandes extensiones de brazos. Seguido de esto, desapareció tras un estallido de velocidad, usando todas las extensiones posibles para golpear a su enemigo. Este mismo vio con algo de dificultad cómo los ataques iban y venían, por lo materializada diferentes cosas para detenerlas, mas no pudo prevenir un ataque entrante que sujetó su cuerpo y lo aplastó con brutalidad, destruyéndolo en gran parte. «Bastardo». Gritó con sangre en sus labios, extendiendo sus brazos destrozados para liberarse. «No seré derrotado por una bestia como tú», declaró, mientras su cuerpo estallaba en magia, expulsando al zorro en miniatura a distancia contra el mar. Vio con mucha impresión, como un par de colas más salieron a la luz, mostrando 5 en total y su poder incrementándose a cada segundo a pasos agigantados. Notó también, como pequeñas moléculas a su alrededor empezaban a aumentar su musculatura, creciendo en tamaño ligeramente. De pronto, la criatura pisó sobre el agua con tanta fuerza, que creó un tsunami al lanzarse a toda velocidad contra su enemigo, quien intentaba seguirle con la mirada. «Es rápido», pensó asombrado Lord Pendragon al verlo rebasar la velocidad del sonido con facilidad. «Pareces haber olvidado que el mundo es mi territorio», gritó mientras extendía sus manos, controlando el agua que se cristalizó en cuanto se elevó sobre este mismo, con dirección a detener a la bestia. Su intento, sin embargo, fue rápidamente superado por una fuerza brutal que lo volvió añicos, mientras que las demás armas de cristal fueron sujetadas por brazos del manto oscuro. «Kaites», gritó burlón el rubio, mientras levantaba su mano y la dejaba caer. Para todo el mundo, pudieron ver una enorme espada del tamaño de una montaña, cayendo a mucha velocidad sobre la criatura, quien, al tratar de escapar, se dio con la sorpresa de que fue capturada por todo el mar, el cual se cristalizó de inmediato. La espada cayó de golpe, rompiendo a través de los muros de cristal impenetrable, ocasionando una explosión casi atómica, pero muy concentrada gracias a los campos de protección hechos por el inmortal. Sabía que eso no lo derrotaría, pero le daría tiempo para hacer su siguiente técnica. A pesar de los increíbles poderes que ahora tenía, aún seguía a todas las diferentes reglas taumatúrgicas, por lo cual tenía que encontrar una forma de cómo atravesarlas para cumplir su voluntad. «Lo tengo», dijo con una sonrisa, mientras colocaba ambas manos juntas y las separaba creando una esfera negra. «Ni siquiera tú puedes contra la misma gravedad». La esfera negra entonces, empezó a formar un anillo alrededor de él. «Darkhold», gritó mientras lo lanzaba, en dirección a este. Fue justo a tiempo pues la criatura despeja todo con sus grandes extensiones producidas por su manto. No tuvo el tiempo suficiente como para reconocer la amenaza y fue demasiado tarde cuando la esfera estalló. Un gran agujero negro fue creado de la nada, arrastrándolo sin objeción hacia sus profundidades, perdiéndose en el vacío infinito de la nada absoluta. El agujero negro estaba controlado para que no se saliera de control, absorbiéndolo a él y a todo el planeta por error. Miró con una sonrisa como no había señales de su enemigo, procediendo a sellarlo para siempre. «Esta es mi victoria», dijo triunfador, chasqueando los dedos esperando que sea todo. Para su más absoluta incredulidad, una incontable cantidad de brazos salieron del agujero, sujetándose de los extremos de este. «¿Pero qué? Eso es lo más absurdo que haya visto», gritó al ver cómo usaba los extremos del agujero negro para salir de la trampa mortal. Expendiendo sus manos, usó más poder para que el agujero se incrementara hasta los límites de su poder sobre la creación, aumentando aún más el poder de su atracción. Sin embargo, el zorro humanoide seguía sin darse por vencido. ¿Por qué? Se supone que el agujero negro tiene una fuerza de gravedad inmensa. Suficiente como para devorar toda la luz.
Gritó al ver cómo el zorro había desafiado las mismas leyes de la física, rompiendo con la realidad. Fue respondido por otro rugido inhumano. Para su más grande asombro, las manos lograron sacar el cuerpo completo de la pequeña criatura fuera del agujero negro, pero también usaron su increíble fuerza para empezar a sellarlo poco a poco. Un último esfuerzo logró cerrar por completo aquel agujero hacia la nada, haciéndolo añicos en el proceso. ¿Cómo te atreves?, dijo furioso mirando cómo la criatura empezó a sacar más colas. Ahora se trataban de 8 y casi un esqueleto completo se había manifestado junto a algún que otro músculo. ¿Cómo te atreves a desafiar a un dios? Ahora sí estaba enojado y eso lo demostró su siguiente ataque. Elevando las manos, una gran cantidad de poder empezó a ser reunida sobre su cabeza. Era una simple reunión de poder, pues empezó a formar una gran bola de color azul. Sin embargo, al ser su energía ilimitada, esta empezó a crecer sin parar. No importa si tengo que eliminar el planeta junto contigo, tú caerás. Juró mientras usaba todo lo que tenía a la mano, no solo para crear una sola esfera, sino cientos a la vez del mismo tamaño, nublando por completo el cielo. Como casi toda el agua del mar se encontraba cristalizado, cuando la bestia elevó su poder no se vio afectada el área donde estaba parado. Sin embargo, el cristal en sus pies empezó a resquebrajarse aún más, cuando el pilar de poder aumentó su tamaño a cantidades colosales. Rompiendo su quijada, abrió sus fauces lo más que podía y junto a un rugido inhumado, rápidamente empezó a juntar una gran cantidad de energía, formando una esfera de color púrpura. Youki reconoció finalmente el mago al ver la conjunción de una energía positiva y otra negativa en proporciones desiguales. Eres un yokai. Gritó consternado al saber que su enemigo era una de las razas que vivían en Kyoto no Bromeres. Nova Strike. Gritó lanzando todas las esferas en contra de la criatura, pareciendo cometas fugaces. El zorro humanoide había logrado crear una esfera que podía rivalizar en tamaño a las de su enemigo. No obstante, de un momento a otro esta se redujo a una pequeña esfera frente a él, procediendo a comérselo. Parecía estar procesándolo durante un par de segundos, antes de abrir su boca y dejar salir un gran cañón de llamas negras. El cañón fácilmente traspasó sobre uno de los ataques y pronto fue usado como un látigo para destruir todas las demás. El conmocionado mago no veía que ahora todo el fuego residual lo había atrapado y el cañón ahora era apuntado hacia él. Vio que era tarde para una teletransportación cuando la mitad de su cuerpo fueron destruidos por las llamas residuales y el cañón finalmente lo destruyó por completo, terminando en una gran explosión. Un momento de calma se originó mientras se veían los residuos de la explosión caer, los cuales no eran nada más que cenizas. Pero algo había cambiado, pues de repente, el manto de Youki alrededor de Naruto se esfumó de golpe, dejándolo caer en el suelo cristalizado sin nada de fuerza. Sus ojos muertos no parecían estar conscientes, pero al mirar el daño que provocó y la desaparición de su enemigo, podía jurar que lo había derrotado. Su cuerpo ardía casi como si hubiera recibido sus propias llamas, pero la satisfacción era enorme. Naruto-san. Escuchó un grito casi demasiado cerca para su gusto. No tenía el estado de salud necesario para girar su mirada, pero reconocerá esa voz donde fuera. Hacía susurro muy débil, sintiendo las pisadas de su amiga corriendo hasta él. La chica rubia finalmente llegó donde se encontraba y se arrodilló para verle el rostro. Sus ojos rojos y la gran cantidad de lágrimas en sus mejillas le decían que había estado llorando durante un buen tiempo. No dijo nada, sino que en un par de segundos ya estaba usando su Sacred Gear para curarlo. Quiso decir algo, pero se sentía tan débil que incluso su garganta no le parecía responder, solo le quedaba observar y mirarla de cerca. Está bien, dijo mientras sus manos temblaban mientras le curaba. Y yo. Repitió una y otra vez mientras dejaba caer más lágrimas en su rostro herido. Estaba Tetampe preocupada. Dijo mientras dejaba caer su rostro, abrazándole un momento. Sin que él lo sepa, ella no podía verlo de esa manera. Toda su piel parecía haber sufrido quemaduras de tercer grado, casi toda la camisa que traía fue hecha cenizas y el área descubierta fue reemplazada por piel muerta e incinerada. No sabe cuánto tiempo estuvo ahí, pero fue el suficiente como para sentirse mucho mejor, pues finalmente podía moverse sin sentir dolor. Gracias, Asia agradecía mientras se ponía de pie y miraba sus brazos como antes. La chica rubia asintió sin decir mucho, limpiándose las lágrimas. Naruko-chan está llevándose a sus hermanas lo más lejos que puede, tal vez nosotros debamos seguirla y salir de aquí, decía algo nerviosa por todo el paisaje destruido. ¿Ha terminado? Preguntó, para asegurarse de que realmente todo ha acabado. Probablemente, respondió con una pequeña sonrisa, cosa que fue respondida por la chica.
Él simplemente no quería decirle nada acerca de su transformación y de la extraña batalla que tuvo contra aquel sujeto, no quería que sepa que en realidad era un monstruo. Aún no se ha acabado, escuchó una voz en la lejanía, casi como un eco. Para su más gran sorpresa, se trataba de la piedra filosofal por sí misma, la cual sobrevolaba expulsando una considerable cantidad de poder. ¿Acaso no recuerdas? Esto nunca va a acabar. Con estas palabras, de la misma esfera empieza a originarse todo un cuerpo completo de la nada, de la forma más asquerosa posible. Mientras el sujeto parecía regenerarse, una de sus manos forma de la nada una pequeña lanza, la cual desapareció en un pequeño destello. Antes que Asia pudiera saber lo que pasaba, fue empujada por su amigo, quien, para su más grande shock, recibió aquella lanza en su hombro derecho. Naruto-san. Gritó mientras lo veía con un brazo colgando, posiblemente ahora inutilizado. En cuestión de segundos, este la había vuelto a empujar, esta vez detrás de él, mientras hacía de escudo humano para cualquier cosa que su enemigo planeara como última opción. He de admitir que ese espectáculo de antes fue terrorífico, decía mientras sus piernas se habían vuelto a reconstruir. Es realmente una pena que el Youki se te acabó con aquel último ataque. El torso se reconstruyó completamente. Fue impresionante que tengas la habilidad de resistirte a las leyes de Dios. Admiro. Mientras los brazos y la cabeza finalmente se formarán. Asia veía con ojos desesperados como su amigo le hacía una señal para que huyera mientras podía. Se sentía como una tonta al haber escapado de las garras de su hermana solo para ayudar con lo que podía, pero ahora era una completa inútil y una carga que tenía que ser protegida. Ha sido divertido, admitió Pendragon mientras miraba su nueva forma, pues en su espalda traía 6 alas mágicas al igual que una aureola con forma de corona, pero todo tiene su final, excepto yo, se burló mientras creaba la lanza más grande hasta la fecha, con la intención de borrarlos a los dos junto a la isla. Ella vio como la mano de su amigo se llenó de chispas negras, nada igual como aquel fuego que vio antes, pero suficiente como para que su brazo volviera a herirse por sí mismo. Asia no lo podía soportar, no podía ver a su amigo sacrificándose tanto por su seguridad, por su vida. Solo verlo de esa manera le provocaba un gran dolor en el corazón. Quería ayudar, también quería protegerlo. Cuando vio que aquella lanza iba a ser disparada, no sabe qué fuerza le apoderó, pero extendió las manos intentando parar toda esta locura. Detente. Gritó inútilmente con lágrimas en los ojos, intentando salvar, no su vida, sino la de su amigo más preciado. Para el shock de todos, la lanza desapareció de golpe, junto a las alas mágicas y la aureola sobre su cabeza. Ante el asombro, el hombre cayó del cielo chocando sobre el suelo que él mismo había creado, mirándose inútilmente como todo su poder había desaparecido. Mi poder. Mi ilimitado poder. Gritó desesperado al sentir la falta de su omnipotencia. ¿Qué has hecho? ¿Qué demonios has hecho? Exigió mientras se levantaba y mostraba una gran cantidad de ira, pero, sobre todo, temor. Así al abrir los ojos, se miró a sí misma. Simplemente no entendía qué había pasado, solo simplemente deseó que todo parase. Al ver a su amigo, notó que este también tenía la misma mirada de incredulidad, pues su enemigo había quedado sin su más grande ventaja. ¿Qué estás esperando? Le gritó Naruto, mirando cómo su amiga había quedado paralizada. Huye. Le gritó desesperado al ver que aún tenía una posibilidad de que ella saliese viva si le daba el tiempo suficiente. Pero en vez de que ella saliese corriendo, vio que dio un par de pasos hacia adelante. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Gritó desesperado, al ver que ella no iba a correr por su vida. Quiero ayudar, quiero pelear junto a usted, dijo con voz temblorosa. Había juntado todo el valor que tenía a la mano para siquiera decir esa pequeña línea, pero estaba decidida, ella no iba a huir, no esta vez. ¿Por qué no lo puedes entender? Es imposible. Huye mientras puedas. Dijo con voz rota al sentir que eso no iba a suceder. Si tú mueres por esto, yo decía débilmente al recordar su promesa de no fallar esta vez. Tú eres lo más preciado que tengo. Gritó Asia, sorprendiéndolo completamente ante la declaración fuera de lugar. Al girar su mirada, notó que ella estaba llorando por él. Yo no puedo reemplazarte, mi corazón no lo soportaría, admitió mientras se llevaba una mano en su pecho. Lo siento, susurró haciendo que los ojos de Naruto se contraigan al ver esa misma mirada de nuevo, esa misma mirada que traía ella cuando estaba a punto de sacrificarse por el bien de todos. Por eso quiero pelear, quiero ser fuerte. Como tú. Para proteger todo lo que es preciado para mí. Decía mientras se ponía de pie contra todo pronóstico, sin dar señales de que iba a retroceder. ¿Qué es esto? ¿Una broma?
Se burló Pendragón al ver la chica inútil de hace unos días. Debes saber que incluso sin mi poder, aún tengo toda la taumaturgia en mis manos. Con estas palabras, una lanza normal fue creada, dispuesta a matarlos a ambos, con la diferencia que ésta empezó a girar tal velocidad que fuertes vientos huracanados se crearon a su alrededor. Asia estaba segura de sus sentimientos, ella quería seguir luchando, pero ¿cómo? ¿Cómo ella iba a poder luchar? Ella no era una combatiente, tampoco una grande clériga ni tampoco una excelente maga. Ella era solo una niña con deseos de no hacer daño a nadie. Lo único que tenía como arma, son sus sueños y esperanzas. Eso es suficiente. Fate barra Stein Toast, Emilia, Kenji Kawaiber. Escuchó aquella respuesta en su cabeza, ennegreciendo todo a su alrededor. Incluso de esa forma, veía en cámara lenta todo lo que sucedía a su alrededor. De alguna forma, le estaba guiando a que levantara ambas manos hacia el frente y cerrara los ojos para que se concentrase. Sueña un arma, sueña el arma más poderosa que te llegues a imaginar. Fue corto, pero de alguna forma pudo ver una imagen corta donde se encontraban 3 personas. Una castaña con un guante rojo, una rubia con orejas en su cabeza que sostenía una katana en sus manos y un pelinegro con un par de alas blancas. Sueña, repitió suavemente mientras recordaba la forma de aquel guante rojo del que nunca había visto en su vida, pero se le hacía muy familiar. Ten fe, cree en el arma, cree en ti misma. Solo entonces, alcanzará su forma más poderosa. Cree, repitió ahora un poco más segura, trazando líneas imaginarias alrededor de aquel guante, como si lo estuviera diseñando en su mente. Cree en un futuro, incluso si el pasado o el presente te dicen en lo contrario, nunca debes dejar de creer. Futuro, volvió a repetir mientras inconscientemente cerraba las manos con mucha fuerza. En su interior, su alma empezó a trazar líneas imaginarias alrededor de un espacio sin fin, donde logró conectarse a otra esfera más grande, solo que ésta tenía un rostro y una aureola. Cuando las líneas llegaron a aquel objeto, los ojos de la esfera se abrieron, mostrando un par de ojos esmeraldas. Simultáneamente, parte de la esfera se abrió, mostrando que los pliegos eran un par de alas gigantes, terminando la demostración con un enorme brillo. Recuérdalo bien, recuerda tu razón para seguir luchando. Yo quiero ser fuerte, dijo mientras sus manos sangraban ante el esfuerzo, pero su mirada nunca dejó la de su compañero, quien seguía con esa mirada atónita por lo que estaba haciendo para poder protegerlo. Gritó esta vez, con toda su seguridad dicho en esas pocas palabras. Basta de tonterías. Gritó Pendragón al ver que otra cosa extraña iba a suceder si no le ponía fin. Mueran. Gritó lanzando con una gran cantidad de fuerza la lanza mágica en dirección a ambos. Y recuerda, el verdadero poder siempre es el que proviene del corazón. Yo quiero ser más fuerte. Gritó abriendo los ojos de golpe, imbuido con un poder sin igual. Abrió sus puños en dirección a su amigo, quien vio como un brillo empezó a crearse de sus palmas. En cuestión de segundos, un gran pilar de color verde intenso se formó, bloqueando la lanza y desintegrándola al mismo tiempo. Mientras tanto, Pendragón veía con grandes ojos aquella columna esmeralda, sin entender qué significaba todo ello. El pilar finalmente se disolvió, dejando ver qué es lo que contenía en su interior. Cuando el polvo cesó, el mago vio en negación, como su enemigo portaba algo entre sus manos, casi una leyenda entre los seres humanos. Eso es, dijo en shock al reconocer el guante que ahora triaba usted Gear. Gritó incrédulo al ver el legendario Longinus en las manos de la oveja negra de los Namikazes. Naruto también estaba de la misma forma, mirando el guante que ahora traía en sus manos. Revisándolo durante un momento, se dio cuenta que realmente se trataba del original o de una copia muy bien hecha. Se dio la vuelta para ver a la creadora de tal artefacto, solo para toparse con una sonrisa muy cansada. Se dio cuenta que había perdido la estabilidad de sus piernas y ahora caía lentamente. Rápidamente la atrapó y la dejó suavemente sobre el suelo, despejando un par de mechones rubios de su rostro cansado. Lo hicisteis, dijo este, con una sonrisa brillante en su rostro. Realmente eres más fuerte que yo, reconoció mientras le daba un pequeño beso en la frente. Gracias a ti, ahora tengo una oportunidad. Dicho esto, cruzó sus dedos formando un clon de sombras para que la cuidara en la lejanía. Pendragón veía con ojos meticulosos cómo el clon se llevó a la niña lejos del lugar, quedando solo los dos nuevamente solos. Tenía que tener cuidado desde ahora, pues su omnipotencia fue sellada por la niña y no quería saber si su inmortalidad junto a ello.
Me siento más fuerte, dijo el rubio mirando el guante en sus manos, y no porque tenga el Longinus, decía mientras baja la mano, lo suficiente como para ver la gema en ella es porque fue Asia, confía en mí y me ha confiado este poder para derrotarte, aseguró mientras apretaba el puño, envolviéndolo de un poder. Esmeralda, no fallaré, no pienso hacerlo, dijo poniéndose en pose de batalla, activando el guante que reaccionó a sus sentimientos. Que tengas un Longinus fue inesperado, no por ello debes creer que tienes una oportunidad, declaró este mientras miraba a su oponente con un nuevo poder. Muy bien, veamos qué es más fuerte, decía este creando un número colosal de lanzas, pero estas no eran ni la sombra de las de antes. Mi taumaturgia o tu Sacred Gear. Denet. Capítulo 11. Eternas promesas. Todo en el lugar era silencio, incluso si el día parecía realmente brillante, no daba crédito a lo sombrío de todo el paisaje gracias a ambos contrincantes en la deriva. De un lado estaba un adolescente rubio con ropas normales, el cual portaba un extraño guantelete rojo y gema esmeralda acorándolo. Del otro lado había un adulto también de cabellos rubios, pero que no traía nada de ropa salvo un par de pantalones blancos y una perla que se incrustó en su pecho que extendía su poder como tentáculos a través de su carne. ¿Ese es realmente el Boss Ted Gear? Se preguntó el inmortal mientras veía con dificultad el guantelete de su enemigo. Lo estuvo mirando durante un buen tiempo antes que negara. No, no es el Longino, concluyó en su mente mientras intentaba resolver el misterio. ¿Qué es esa cosa?, se preguntó con un sudor corriendo por su frente. Con su omnipotencia sellada, temía que su inmortalidad también, y ahora que el chico portaba el Longino, podría ser un grave problema. Mientras tanto, Naruto también tenía los mismos pensamientos que él. Este no es el Sacred Gear verdadero, es solo una copia, pensó al ver que no sentía la presencia de Drake en el guante. ¿Asia logró duplicar un Longino? ¿Así de la nada? Pensó con dificultad al pensar que su mejor amiga había logrado algo que para muchos sería imposible. Antes que pudiera pensar algo más, llamas verdes empezaron a salir de sus heridas bajo la sorpresa tanto de su enemigo como de sí mismo. Un aura verde pálido le rodeó, sanando rápidamente sus heridas como si fueran lágrimas fénix. Incluso podía jurar que su energía estaba volviendo lentamente a él, no por completo, pero era mejor que tener las reservas vacías. Super regeneración. Pensó el rubio mayor con los dientes rechinando, esa mujer. Pensó entre dientes al ver que una chica había sido capaz de colocar la balanza a favor de su enemigo en un abrir y cerrar los ojos. Esto podría ser, pensó el rubio al recordar la mirada cansada de su compañera, quien le dio una gran sonrisa antes de caer desmayada por el cansancio. Cerrando los ojos, sintió el poder de su compañera rodeándole, como si estuviera dándole la mano para que siga luchando. No pienso rendirme, dijo Naruto, rompiendo el silencio entre los dos, ganando una mirada curiosa de su enemigo. El rubio cerró con fuerza su mano, formando un puño al sentir el poder regresar a él. Asia confió todo lo que tenía en mí, ella apostó su vida a por mi victoria, no pienso decepcionarla, dijo mientras abría lentamente los ojos, tensando los músculos listos para la batalla, no pienso perder. Gritó con determinación, soltando tanto chakra le era posible, formando una capa azul a su alrededor. Quiero verte intentando, Kitsune. Gritó con una sonrisa diabólica mientras extendía las manos, formando un aro azul detrás suyo que empezó a formar muchos más. Se trataban de círculos mágicos. De estos círculos se materializaron muchas lanzas de cristal, las mismas que robaban el poder de cualquier cosa que tocaban. Naruto Shippuden Os 2, Track 13, Nankou Furaku, impregnable. Boost Overdrive, anunció el guante con voz robótica mientras la gema verde en ella parecía titilar rápidamente alcanzando el máximo de golpe. Explosión, fue el segundo anunciamiento del guante, el cual soltó todo el poder creando un pilar amarillo que fue absorbido rápidamente por el adolescente, cubriéndolo en un resplandor azul. En un parpadeo, el rubio había desaparecido completamente y ahora se encontraba a las espaldas de su enemigo, quien giró sorprendido por la explosión de velocidad y fue recibido por una buena patada que lo estrelló en el mar cristalizado que creó antes. El inmortal se levantó sin esfuerzo del suelo, regenerando la parte del rostro que se había destruido por el golpe, mirando enojado al adolescente que todavía seguía en el aire. ¿Acaso llegó al máximo en un segundo?, pensó recordando las limitaciones del Longino. Gruñendo, sale disparado para empezar el contraataque. Ya en el aire, Naruto ve como su enemigo vuela en su dirección creando más lanzas de su lado, mientras las que ya estaban formando solo apuntan en su dirección. Suspirando, forma una cruz con sus dedos mientras caía lentamente. Kage Bunshin no Jutsu recita mientras crea un par de clones a su lado.
Uno de ellos se coloca de tal forma que impulsa al clon con sus pies y este sujeta al original, lanzándolo con toda esa propulsión contra su enemigo. Las lanzas fueron disparadas dispuesto a destruirlo desde ambas direcciones. Naruto rápidamente crea un par de Rasengan en la cada mano usándolas para destruir las lanzas y llegar hasta su objetivo. De la misma forma, los clones que quedaron a sus espaldas hicieron un campo de protección, desviando a todas las que podían dejando libre el ataque del original. Cuando ya estuvo lo suficientemente cerca, levanta ambas manos y grita expulso el poder del Longino, transfer, anunció el guante mientras las esferas en sus manos aumentaban su tamaño gradualmente, Odama Rasengan. Gritó el rubio mientras caía en picada hacia su enemigo, quien veía como todos sus ataques eran vuelto trizas por las esferas en su mano. Ah. Inútil. Se burló mientras se teletransportaba hacia el otro lado, esquivándolo con facilidad. ¿Realmente creías que eso iba a funcionar? Le preguntó aun cuando sabía que no era capaz porque caía hacia el mar. De pronto, abrió los ojos en shock al ver que, de alguna forma, el rubio logró llegar hasta él, golpeando las grandes esferas en su espalda. Imposible, pensó en shock al ver que había superado su teletransportación. Mirando en cámara lenta, notó que un clon caía tal cual hace unos minutos el original lo estaba haciendo. Abrió los ojos al notar que el rubio simplemente se había cambiado con el clon el cual se acercaba a sus espaldas. Gruñendo con sangre en su boca, libera una explosión en su cuerpo que sacó a volar al rubio, la ráfaga lo mandó directo al suelo al cual cayó de pie. El inmortal tuvo que caer al suelo al verse terriblemente dañado, sintiendo la pesadez de su cuerpo al sentir que cada vez que se recuperaba, perdía grandes reservas de su energía. Naruto vio eso y aprovechó el momento de tenerlo finalmente en un espacio donde cual luchar. Tajukage Bunshin no Jutsu. Gritó mientras juntaba las manos, invocando una masiva cantidad de clones que se extendía tal vez por cientos de ellos. Todos sus clones rápidamente desaparecieron en una explosión de velocidad, rodeando al inmortal para que no pudiera elevar vuelo otra vez. Es hora. Taegeki Rendan. Ataque combo de múltiples sombras, gritaron tanto el original como sus clones, atacando simultáneamente al desprevenido enemigo. El sujeto vio sorprendido como todos podían usar el poder dado por el Longino al igual que el original, abrumándolo con facilidad. Incluso cuando quería atacar a alguien en específico, era muy difícil si todos se movían tan rápido. Eso es todo. Gruñó enojado mientras juntaba las manos, formando un pequeño sol en ella. Overlord Exclamation, anunció su ataque mientras el sol lo consumía a él y empezaba a extenderse peligrosamente por todos lados. Antes que cualquier pudiera responder, la explosión consumió a todos los clones de los alrededores, estallando en humo al contacto. Fueron cientos que desaparecieron de golpe, dejando completamente libre el lugar. No tuvo tiempo de burlarse de su enemigo pues vio sorprendido cómo el adolescente usó la destrucción de sus clones para señalarle desde el aire. Shintenrei. Fue su cántico cortado el anunciado, disparando un enorme cañón eléctrico que fue potenciado por el Boosted Gear, oscureciendo los alrededores y literalmente desapareciéndolo todo. De la explosión, salió un malherido Lord Pendragon, quien tenía la mitad del cuerpo destruido y respiraba cansado mientras se recuperaba. El campo de protección a su alrededor había caído producto de aquel poderoso ataque, el cual le imposibilitó reacción a tiempo. Naruto no tuvo piedad ni dejó que se recuperara aún, pues todo el lugar estaba cubierto de muchos más clones los cuales portaban un Rasengan en cada mano. Rasen CH Tarengan. Gritaron todos al unísono, cayendo en cámara lenta hacia su objetivo. Aquel enemigo simplemente sonrió mientras chasqueaba los dedos, apareciendo sorpresivamente muchos metros sobre todos los clones. Su sonrisa de victoria no duró mucho, pues sintió una mano en su espalda, siendo uno de sus tantos enemigos. Fue en ese momento, que recordó que hace unos momentos el rubio había invocado dos clones, siendo ese uno de los que todavía estaban cayendo. Se vio sorprendido cuando nuevamente se encontraba bajo todo el ejército de clones, quienes caían con suma rapidez. Intentó teletransportarse o incluso hacer un campo de protección, pero dos clones le atravesaron con sus espadas rotas envueltas en fuego negro, imposibilitándole cualquier cosa que intentara. Vio con algo de miedo como el golpe iba a ser inevitable e iba a doler. Aún falta más. Gritó el original mientras se cubría de poder, al igual que todos sus cientos de clones. Transfer, fue el anunciamiento masivo el cual se escuchó por todos los rincones de los alrededores. El inmortal vio como las esferas azules de pronto, empezaron a crecer sin parar y tomar un tamaño colosal sobre cada una de las copias de su enemigo.
Chodama, decía el original mientras caía junto a sus copias, sabiendo que de todas formas el golpe sería inevitable. Dragon Rasen, como si fuera un segundo cántico, cada esfera gigante azul se tornó de color verdoso mientras tenían un brillo amarillo a su alrededor que solo parecía aumentar su poder. El inmortal lo único que le quedaba mirar era cómo su final podría estar más cerca y cómo había subestimado demasiado a un mortal. Tarengan. 1:32. La explosión unísona de cada esfera colisionando una contra otra sobre el enemigo, logró que todo ese poder se reuniera por la presión en un solo lugar, para que luego sea liberada en una explosión casi sin igual, superando cualquier otro catastrófico hecho que cualquiera pudo haber soñado imaginar. Desde una isla en la lejanía, su hermana Naruko veía con cierta preocupación cómo el clon de su hermano desapareció segundos antes de la explosión, dejándola sola con sus hermanas y su amiga Asia para que le cuidase. Oni-sama, ella veía con sus ojos cómo el campo lograba mantenerla a salvo de todo el caos fuera de los muros mágicos. Aún así, temía que algo le hubiera pasado a su querido hermano. La explosión fácilmente superó el mismo cielo en cuanto tamaño, desde fuera del planeta incluso parecía un brillo que no podía pasar desapercibido por nadie en el mundo sobrenatural, empezando a sonar alarmas sobre lo que sucedía. Fuera del todo el caos, Naruto apareció tras un estallido de velocidad, aferrándose al suelo para no salir despedido por la fuerza de la explosión que él mismo provocó. Su rostro estaba manchado en sangre y tenía una severa herida en la cabeza, así como un brazo roto. Hacer algo como eso cuesta mucho peaje a su cuerpo y ni contar que fue suicida. Se quedó un minuto más para ver lo que sucedía dentro de la cúpula, pues tenía que asegurarse de que lo había destruido por completo. Hasta hace unos segundos, vio cómo su enemigo fue literalmente desintegrado y lo único que quedó de él fue la piedra filosofal, la cual segundos después fue destruida también. Ostend. Cuando la explosión cesó, el cielo quedó sin una nube sobre su cabeza, prácticamente no había nada sobre ellos. De repente, Naruto empezó a toser con mucha fuerza, expulsando sangre en el proceso y caía de rodillas al sentir toda la presión de sus acciones. En ese estado tan lamentable, vio que todavía portaba el Sacred Gear, lo cual era algo raro para él todavía tenerlo. Lentamente se levanta en el agua donde se mantenía en pie gracias a su chakra, pues el suelo cristalizado que su enemigo había creado ya no existía producto de la explosión. A pasos lentos empezó a dirigirse hacia la orilla más cercana de la isla, que también se encontraba destruida. Al llegar, cae al suelo cansado y se sienta para retomar más energías. Sentía que la degradación de su cuerpo empezaba a surtir efecto, sin duda no llegaría a finales de mes. Mientras miraba su mano, recordaba esa extraña transformación donde estalló todo su Youki contenido. Se supone que es en ese momento donde su cuerpo debió de haber desaparecido y todavía era así. Vio con cierta tristeza cómo su mano empezó a disolverse poco a poco en moléculas, él ya había muerto en ese entonces. Quería seguir viviendo, quería vivir con su compañera pero quería vivir como humano, no como un monstruo. No sabía a ciencia cierta si su elección era la correcta, ella seguiría siendo su amiga luego de volverse un monstruo. Hasta hace unas semanas, él podría decir que no, pero ahora no estaba tan seguro. No sirve de nada pensarlo, yo voy a morir, dijo mientras sentía como poco a poco su conciencia se desvanecía. Fue un milagro el que siguiera vivo, tal vez gracias a ese extraño poder de Asia, pero parece ser que no podría salvarle de esta. Todo esto fue posible gracias a la inquebrantable determinación que surgió al reaccionar a las palabras de su amiga, las cuales le daban razones para seguir viviendo y aferrarse a su vida, mas esta estaba a punto de culminar. Yo he ganado, escucho una voz distorsionada en su espalda, haciendo que abra los ojos en shock al reconocerla. Voltea lentamente para darse cuenta que se trataba de la piedra filosofal, la cual poco a poco empezaba a crearse de la misma nada. Debo admitir que nunca habría imaginado un poder como este, digno del Boosted Gear, decía mientras se iba reconstruyendo poco a poco, su cuerpo nuevamente estaba siendo armado de la misma nada. ¿Cómo? Preguntó Naruto, prácticamente incrédulo al ver que cada cosa que había hecho con tanto esfuerzo, no había servido de nada. ¿Cómo es posible? Volvió a preguntar, mientras intentaba ponerse de pie, mas su cuerpo se rehusaba a seguir sus órdenes. Usando más chakra lo único que haría sería desaparecer más rápido. ¿Quién sabe?, dijo el sujeto una vez había terminado por volver completamente. Con una pequeña sonrisa, estira los músculos sintiendo la carne nuevamente. Lo único que tengo entendido es que soy un verdadero inmortal con un poder infinito, no tengo ni idea de cómo lo hace, admitió su ignorancia sobre el tema, mas solo atinó a darle una sonrisa vanidosa.
¿Sabes qué es lo bueno de haber recibido ese ataque? Le pregunto mientras miraba las alas hechas de poder puro detrás de su espalda y también la aureola sobre su cabeza, es que aquel sello de estúpida niña se ha retirado, vuelvo a tener mi poder infinito, le informó mientras se reía al sentir todo el poder en sus manos, te debería de dar las gracias, después de todo, nada de esto sería posible sin tu ayuda, decía mientras levantaba una de sus manos, formando una lanza de diamante ardiente. Naruto sudó al ver cómo las pocas esperanzas que traía se desvaneces por completo, pero tenía que seguir luchando, tenía algo que proteger. Levantándose con las pocas fuerzas que traía, levanta su brazo izquierdo para encender el Longino nuevamente, reset, escucho el anunciamiento que provino del guante, que segundos después, se destruyó en pedazos bajo su mirada atónita. La sonrisa en su enemigo solo aumentó, al ver cómo el rubio cayó al suelo al sentir el poder del Sacred Gear desapareciendo por su cuerpo, vas de mal en peor, le dijo en burlo mientras bajaba las manos y se acercaba a burlarse, primero tus poderes y ahora la copia barata, ¿no tienes otro truco sucio por ahí? Le preguntó mientras se reía a todo pulmón de la desgracia del adolescente. Naruto simplemente gruñía mientras intentaba pensar en algo. Su cuerpo se estaba desintegrando lentamente, ya no le quedaban más energías ni chakra con el cual luchar y, por último, el Boosted Gear se esfumó tal como llegó. No le podría culpar a Asia, ya con haberle dado una oportunidad era más de lo que podría haber pedido. Supongo que realmente es el fin, dijo el inmortal al verle bajar la cabeza, pues no tenía nada con el cual luchar, fue divertido, pero no te preocupes, decía mientras levantaba nuevamente su brazo, me aseguraré que la chica rubia te haga compañía luego de haberla disfrutado un par de veces, dijo con una sonrisa ruin y desequilibrada, dispuesto a terminar con la vida del tan sufrido enemigo. A pesar de la ira que surgía en su interior por escuchar esas palabras, sentía la impotencia de no poder hacer algo con lo cual evitarlo, bajando su cabeza aceptando su destino. Mas el dolor nunca llegó, presentándose en cambio, una sombra que le ocultó de la luz del sol mañanero. Levantó su mirada solo para ver una enorme silueta que parecía haber bloqueado el ataque por él, mas no era del todo claro. Cuando la luz dejó de impedirle mirar, se dio cuenta que se trataba de su jefe, quien había apuñalado al inmortal justo en la perla en su pecho con su katana. Lord Pendragon simplemente se quedó incrédulo al ver el ataque que había salido de la nada. Desaparece, susurró el peliplateado mientras tomaba el mago de su arma con fuerza, Akai, susurró mientras le quitaba la espada del centro y volviéndola a enfundar. Segundos después, la inmortal grita de dolor mientras desaparece completamente del lugar, sin dejar algún rastro de su existencia. Antes que Naruto pudiera decir algo, sintió como el hombre se agachó para tomarle del cuello sin cuidado alguno, levantándolo como un costal de papas, no tenemos tiempo, debemos tener una charla rápida, decía mientras desaparecía del lugar, esperando que pudiera ganar el tiempo necesario para asegurar la victoria definitiva. Guay. Chilló Naruto de dolor mientras el tipo le lanzó sin cuidado alguno al suelo, aun cuando sabía que estaba muriendo, ¿qué te sucede? Bastardo. Le gruñó mientras intentaba ponerse de pie, cayendo al suelo adolorido a más no poder. Oni-sama. Escuchó la voz incrédula de una niña, la cual rápidamente se acercaba hacia él. Girando su mirada, vio que se trataba de su hermana, Oni-sama. Oni-sama. Repitió la niña entre lágrimas mientras intentaba desesperadamente de darle una revisión de su estado. Naruto rápidamente esconde su mano detrás de su cuerpo, ocultándola para que no se diera cuenta de que desaparecía. Cálmate Naruto, estoy bien de veras, dijo con una sonrisa, mintiéndole para hacerle sentir mejor. Sus palabras solo hicieron que tuviera una sonrisa llorosa, pero no detuvo sus lágrimas. La niña asiente a sus palabras y le ayuda a recostarse sobre un árbol, de esta forma, enfoca su mirada penetrante a su jefe, quien simplemente se apoyó en el árbol del frente, ¿lo destruiste? Le pregunto, recordando exactamente lo que ocurrió en la orilla. El peliplateado simplemente se le quedó mirando un momento, antes de cambiar y enfocar en la adolescente rubia que estaba inconsciente a un lado de Naruto, ella ha despertado, dijo sin ningún sentimiento en su tono, pero cualquiera podría jurar que se encontraba enojado. Lentamente se acerca hasta ella y coloca una mano en su cabeza, arreglando su cabello y limpiando un poco sus mejillas. Naruto simplemente piensa en sus palabras, sin saber a qué se refería. Una imagen rápida cruzó por su mente, recordando aquellas palabras al azar de su amiga y cómo logró crear el Boosted Gear, ¿a qué te refieres? ¿Qué sucedió con Asia? Exigió saber mirando con algo de enfado al peliplateado, el cual le ignoró olímpicamente.
El poder latente en su interior ha despertado cuando no se suponía que fuera así, dijo de repente, mirando con ojos agudos al rubio, quien simplemente gruñó a pesar de sentirse un poco intimidado. La sangre ha respondido a sus deseos, un fuerte deseo por proteger lo que ama, le decía mientras se alejaba ligeramente de ella y se sentaba a su lado. ¿Sangre? Dijo de repente su hermana, quien miraba a Asia con ojos abiertos. No sabía que Asia-san era parte de un clan, dijo la pequeña niña, sintiendo sorpresa al saber algo como eso. Yo tampoco lo sabía, gruñó Naruto mirando de reojo a su jefe. ¿Qué significa esto? Ella no tiene ninguna sangre especial. Ella solo es una chica con un Sacred Heart. Gritó al negar con su cabeza de que su amiga tenía secretos que podrían haberle costado la vida si no hubiera tenido más cuidado. Ella sobrepasa cualquier idea que tengas, incluso la imaginación se queda corta ante el potencial que tiene, le dijo mientras se reía ligeramente, tal vez con ironía. Las mujeres que logran lo imposible, ¿eso significa ser un argento? Dijo haciendo que Naruto abra los ojos al reconocer el apellido de amiga. ¿Argento? Pregunta con una curiosidad verdadera, sintiendo las ganas de saber más sobre su compañera. Aún así, él había averiguado todo sobre ella, mientras su pasado era todo un misterio. El apellido Argento no era algo más que un simple apellido que se le dio como huérfana. ¿Realmente creíste que Dios nació de la nada? ¿Qué surgió de la nada en cuanto el hombre empezó a creer en uno? Le preguntó con sarcasmo su jefe. En otro mundo podría serlo, pero no en este. El verdadero nombre de Dios era Natariel Argento, reveló el peliplateado, haciendo que los hermanos abrieran los ojos en shock. Él fue el vigilante de este mundo, fue el encargado de asegurar la vida en el planeta junto a su hermana, Ana Argento, siguió contando, ignorando las miradas incrédulas de los presentes. Mientras él se quedó fuera del universo observando los acontecimientos, su hermana decidió defender al mundo, deshaciéndose de su divinidad y volviéndose una humana común. Una pequeña imagen mostraba a una mujer rubia, que sonreía con amabilidad. Fue ella quien dejó el fruto de la vida sobre el planeta desértico, tocando a este mundo de los regalos que puede traer lo sobrenatural. Finalmente fue revelado la forma en cómo lo sobrenatural nacía en el mundo. Se juntó con los humanos, creando una larga y triste estirpe de humanos con esencia divina. El hermano bajó de los cielos dispuesto a traer a su hermana a donde pertenecida, pero ya había muerto de vejez. Como las almas divinas no mueren, sabía que volvería a la vida una vez más, por lo cual construyó el sistema del cielo para seguirla y un artefacto para anclarla a este mundo. Naruto abrió los ojos al escuchar el sistema del cielo, un sistema que sobrepasa la misma comprensión de los ángeles. Ese fue el Sacred Heart, fue ese artilugio el cual tuvo como propósito anclar a su hermana para que no se desvaneciera con el tiempo, reveló León, mirando las expresiones de ambos. Nunca era fácil de comprender. Aquel primer Sacred Heart tuvo como nombre, Holy Maiden Savior. Más tarde los humanos le conocerían como Duilig Tealin. Fue ese el punto máximo de su incredulidad. Naruto volvió con sus ojos claramente en shock para ver a su amiga a la cual tenía sentimientos encontrados, ahora sabiendo que era la reencarnación de una diosa o una verdadera diosa. Claro, el Sacred Heart se multiplicó en miles, pero solo existía un Holy Maiden Savior, dijo León mientras se recostaba aún más, descansando sobre el árbol sintiendo la pesadez del cansancio al recordar tantas cosas. Supongo que recordarás a Sara, usuario del Duilig Tealin, le dijo sabiendo que todavía le tenía en su mente. Se trataba del Sacred Heart original, le reveló mientras le daba un espacio para que pudiera ver a Asia mejor. Naruto, con la poca fuerza que tenía, se levantó de donde estaba sintiendo como su alma le daba las fuerzas para seguir su camino. Arrastrándose por el suelo, cayó de porrazo sobre él, pero pudo estirar su mano para tomarla de ella. Desde alguna parte de su corazón siempre lo había creído, pero el dolor nunca le dejó creer en esa pequeña ilusión que traía. Ahora que sabía la verdad, estaba aún más desesperado por continuar su vida. Atrás habían quedado los temores por no ser aceptado, atrás había dejado las innumerables ocasiones donde se preguntaba si tenía razones para seguir viviendo. Quería vivir, quería vivir. Quería seguir junto a ella. Sin que se diera cuenta, había mostrado a los otros dos presentes la mano que ya había dejado de existir. Naruto se tapa la boca mientras miraba como el antebrazo de su hermano ya no existía y empezaba a extenderse. Sus ojos se llenaron de lágrimas al entender finalmente qué estaba ocurriendo. Es injusto, dijo la pequeña niña mientras miraba cómo su hermano seguía aferrado a la mano de su compañera mientras desaparecía en el olvido. Es muy injusto. Repitió mientras lloraba por el estado de su hermano.
Vio cómo Naruto lloraba amargadamente mientras intentaba todo lo posible por extender este momento, culpándose de no haber disfrutado su vida, de no haberla tenido junto a ella otra vez. La mujer que amasteis en la antigüedad es la misma de quien te volviste a enamorar. Road to Ninja Host, Rainy Day. Kurama-kun. ¿Qué sucede, idiota? ¿No ves que estoy a punto de quedarme dormido? ¿Qué sucedería conmigo cuando yo muera? ¿Me olvidarás? ¿Qué estupidez dices? Duérmete ya. ¿Sabes? Cuando muera me gustaría que siempre me lleves flores y me dejes un poco de té. Cállate, tú no vas a morir. Soy humana, algún día tendré que marcharme y solo me gustaría saber si me recordaras. Tú no vas a morir. Tengo miedo de que te olvides de mí, que todo lo que hemos pasado desaparezca en la nada. Tú no vas a morir. Cállate y duerme de una vez. ¿Estás llorando? No lo hago, maldita sea. Solo quiero saberlo, Kurama-kun. Porque estoy segura que, si tuviera otra oportunidad, yo te seguiría amando. Nunca te olvidaría y si yo te conociera de nuevo, estoy seguro que seguiría a tu lado no importa cuántos desafíos tenga que atravesar. ¿Lo prometes? Lo prometo por mi 10ª cola. Eres un pervertido, Kurama-kun. Lo sé, pero me amas por eso, ¿no? Ay, por eso y mucho más. Eres la mejor, Sara. Lo sé, buenas noches, Kurama-kun. ¿Eh? Pero me has dado ganas de un rapidito. Te acariciaré las orejas hasta que te duermas. Tú ganas, mujer aburrida, sonido de placer, no está del todo mal tampoco. Eres como un cachorrito, Kurama-kun. Te amo, Sara. Yo igual, Kurama-kun, por siempre y para siempre. ¿Es una promesa? Una promesa de toda una vida. No sabes qué tan feliz me sentía por escuchar eso y nunca tuve el valor de decírtelo. Ahora que tengo una segunda oportunidad de conocerte, tampoco podré decírtelo. Lo siento. Lo siento.